Bueno, entonces, como ya habíamos en la anterior ocasión identificado que había, digamos, como unos niveles un poco moderados o medios de estrés, entonces, pues hoy lo que vamos a hacer es una identificación de lo que es el estrés, tipos de estrés, factores que nos generan estrés, cómo el estrés afecta a la salud física, la salud mental y técnicas que podemos aplicar pues, para contrarrestar esos factores que nos generan estrés. Antes que empecemos, yo le quiero preguntar, ¿qué es el estrés para ustedes? Preocupación, una puede relacionarse con una Dime. conducta hasta una emoción. Sí, para ti, José, ¿qué es el estrés? ¿Ustedes qué consideran que es el estrés? ¿Cómo ven el estrés o qué opinan de lo que es el estrés? Como una conducta, como una reacción, como... Una reacción. Bueno, entonces vamos a mirar. Tenemos que el estrés es una respuesta fisiológica y psicológica del cuerpo o del organismo ante situaciones que son percibidas como amenazantes o desafiantes. Esta respuesta prepara el cuerpo para enfrentar o huir del estímulo estresante y puede ser adaptativa en corto plazo, pero perjudicial si se mantiene en el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación estresante o ante una situación de amenaza, lo que el cerebro hace es como decirle al organismo, esté alerta, esté en vigilia, ¿sí? Y lo que hace es ordenarle el sistema nervioso y a diferentes órganos, como por ejemplo las glándulas suprarrenales, que empiece a generar hormonas o a segregar hormonas, como por ejemplo el cortisol y la adrenalina, que nos ayudan a estar como en estado de atención, ¿sí? Y como más activos de lo que normalmente estamos. ¿Qué pasa? No todo el estrés no siempre es malo. Porque digamos, cuando hablamos del estrés bueno o positivo, es un estrés que nos ayuda a estar como activos, a estar pendientes y como a desarrollar mejor, digamos, nuestras capacidades, diciéndolo así, como en habilidades, fuerza y cosas por el estilo. Entonces vamos a escuchar este concepto de estrés. El estrés se puede definir como la respuesta natural que tenemos todos los seres vivos y sobre todo los seres humanos a factores de riesgo o a un peligro inminente o a presiones del medio ambiente, tanto en nuestra vida laboral o en general de la vida cotidiana. La importancia de detectar a cuánto estrés estamos expuestos en nuestra vida cotidiana es darnos cuenta de hasta qué grado puede llegar a afectar nuestra salud en general, nuestra convivencia con nuestros compañeros de trabajo y también con nuestros seres queridos en casa. Bien, entonces ahora hablamos de que no siempre el estrés es malo y de acuerdo a lo que dure el estrés o el periodo de estrés, pues ahí sí podemos definir si es un estrés positivo o negativo. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los tipos de estrés. Tenemos el estrés agudo, que es el tipo más común de estrés, ocurre ante eventos inmediatos o de corto plazo, puede surgir por una discusión, un examen o una situación inesperada y suele desaparecer rápidamente. Entonces, como ejemplo, tenemos una entrevista laboral, ¿sí? Nos ponemos estresados, estamos como a la expectativa de qué puede pasar, al igual que cuando vamos a presentar un examen, bien sea del colegio o cualquier tipo de prueba. Tenemos también el estrés agudo episódico. Este ya se da cuando las situaciones estresantes se presentan con frecuencia. La persona vive en un estado constante de urgencia o de tensión. Entonces, personas que siempre están corriendo, con muchas tareas que hacer, que no les alcanza el tiempo, atrasadas y con exceso de compromiso. Ese es un tipo de estrés, entonces, agudo episódico. Tenemos el estrés crónico, que es un tipo de estrés prolongado en el tiempo que puede causar graves consecuencias para la salud física y mental. Entonces ya en este caso estamos hablando de un estrés negativo.
Entonces, personas que tienen problemas financieros persistentes, relaciones tóxicas, violencia doméstica, personas que siempre están pensando que tengo una deuda, cómo voy a conseguir dinero para poder pagarla, tengo problemas en mi hogar, ¿sí? Y cosas así por el estilo. Tenemos el eustrés, que es el estrés positivo. Es una forma de estrés que puede ser beneficiosa, ya que motiva, enfoca y mejora el rendimiento en determinadas situaciones. Ejemplo de emoción antes de presentar un proyecto importante. Esa emoción nos ayuda a estar como más atentos, a poder dar ideas más fácilmente y a poder, digamos, exponer, si vamos a exponer un proyecto, y estar como muy vigilantes ante cualquier situación. Por ejemplo, cuando vamos por la calle, nosotros sentimos que alguien nos va a robar, nosotros entramos en un momento de estrés, pero lo que hacen nuestras habilidades es que se potencialicen, ¿sí? El cerebro hace que estemos más atentos e incluso podemos desarrollar habilidades como correr mucho más rápido, como tener mucho más fuerza en caso de un enfrentamiento, y eso pues obviamente es positivo porque pues nos ayuda ante una situación de amenaza. Por otro lado tenemos el distrés, que es el estrés negativo. Ya es cuando encontramos el estrés crónico o el estrés episódico, que ya es muy prolongado y empieza a generar tanto afectaciones físicas como emocionales, ¿sí? Este es el estrés que sobrepasa la capacidad de afrontamiento de la persona, generando desgaste, ansiedad o enfermedad. Entonces vamos aquí a ver también un video. Todos hemos estado más tensos. El paro se ha podido causar dolores de cabeza, insomnio e incluso pérdida de pelo, tanto en hombres como en mujeres. Este acontecimiento es conocido como estrés. Bienvenidos otro día más al canal de Psicotips. En el vídeo de hoy hablaremos del estrés, los tipos que hay, cómo nos afecta a nuestro organismo y al final del vídeo daremos unos consejos para intentar evadirlo. Tenemos que entender que el estrés es una reacción de nuestro organismo ante una situación que requiere un esfuerzo físico o mental. Es por eso que el estrés es necesario en nuestro organismo para llevar a cabo nuestras actividades diarias. Si pues, el estrés no es algo negativo de por sí, el problema viene cuando este estrés es mantenido en el tiempo. Existen diferentes tipos, en base a determinados criterios. En este vídeo vamos a explicar los tipos de estrés en función de la utilidad que tienen, su mantenimiento y duración. El primer tipo será el estrés en base a su signo. Este estrés puede ser positivo si surge cuando la persona está bajo presión, pero inconscientemente interpreta que los efectos de la situación le pueden otorgar algún beneficio. Este estrés hace que la persona afectada esté motivada y con mucha más energía. Un buen ejemplo sería un acontecimiento deportivo, donde los deportistas necesitan ese punto de estrés que genera en el cuerpo para tener un poco más de energía. Este tipo de estrés está asociado a las emociones positivas. Por otro lado, también puede ser negativo, conocido como distrés. Anticipamos una situación negativa creyendo que algo nos va a salir mal, lo cual genera una ansiedad que nos paraliza por completo. El estrés negativo nos desequilibra y neutraliza los recursos que en situaciones normales tendríamos a nuestra disposición, cual hace que genera un malestar en nuestro cuerpo que nos provoca sentimientos como tristeza o ira. También tenemos dos tipos de estrés según la duración. Puede ser un estrés agudo, es el que más personas experimentan y es a causa de las exigencias que nos imponemos nosotros mismos a los demás. Estas son alimentadas respecto a un pasado reciente o en anticipaciones de un futuro próximo. En pequeñas dosis puede ser positivo, pero en dosis más elevadas puede acabar por agotarnos con severas consecuencias en nuestra salud mental y física. Por suerte, este tipo de estrés no dura mucho, por lo que no deja secuelas, aparte de ser fácil de curación. Las principales señales del estrés agudo son dolores musculares, donde suelen aparecer dolores de cabeza, espalda y contracturas. También podemos encontrar emociones negativas, depresión, ansiedad, miedo o frustración son las más comunes. Y por último, problemas gástricos. Estos pueden causar una gran oscilación en los síntomas estomacales, estreñimiento, acidez, diarrea o dolor abdominal. Dentro de los tipos de estrés según la duración, podemos encontrar el agudo episódico. Este aparece en personas con exigencias irreales, tanto propias como provenientes de la sociedad. Son personas que se muestran irritadas. Es debido a tener una angustia permanente a causa de no poder controlar todas las variables del día a día. Otro síntoma de las personas que sufren estrés agudo episódico es que siempre están preocupadas por el futuro. Al mostrarse hostiles, son difíciles de tratar, a no ser que acudan a un especialista y reciban el tratamiento adecuado. El último tipo que hablaremos hoy es el estrés crónico. Es el que aparece en prisiones, guerras o en situaciones de pobreza extrema. Situaciones en lo que debe estar continuamente en alerta.
Esta clase de estrés también puede venir de un trauma vivido en la niñez. Al causar una gran desesperanza, puede modificar las creencias y la escala de valores del individuo que lo padece. Las personas que lo sufren diariamente presentan un desgaste mental y físico que puede dejar secuelas durante toda la vida. Los individuos que tienen este tipo de estrés muchas veces no son conscientes de ello. Les lleva tanto tiempo con ese sufrimiento que ya se han acostumbrado a él. Incluso puede que les guste y no saben o no pueden hacer frente a la situación de otra forma. A causa de esto, es normal que rechacen la posibilidad de tratamiento, pues se sienten tan identificados con el estrés que creen que ya forma parte de ellos. Bueno, amigos y amigas, llegamos a la parte final del vídeo. Recuerda que... Bueno, ya ahí vimos los tipos de estrés, ¿sí? Entonces continuemos. Y ahora vamos a ver qué factores generan o potenciales en el estrés. ¿Ustedes qué factores identifican que en el trabajo, en la casa, en la calle les generan estrés? En la calle, en transporte. Trancón, el tráfico, En inseguridad. ¿El qué? Exacto. No, eso también es un factor de estrés y ya lo vamos a mirar. Entonces, en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestro trabajo tenemos muchos factores que aunque no lo creamos, nos generan estrés. Dentro de ellos tenemos en las situaciones de vida, Hola, ¿cómo los estás? cambios. Los cambios nos generan estrés, como mudanzas, cambios de trabajo, un matrimonio, Abuelito. un divorcio, el nacimiento de un bebé o Yo sí no me una lo quería hacer jubilación. para que- ¿Sí? Cambio siempre genera una especie de nerviosismo, de expectativa, y eso genera estrés. Alfredo Las del pérdidas, como Dorado, la muerte de un ser querido, con la la pérdida de un ordenador empleo, de 95 una con mascota, 3, de un amigo, 95 con 3. eso genera estrés. O sea, ¿qué más? Pero lo que pasa es que, digamos, el estrés en este caso, lo que pasa es que, digamos, el estrés es como un estado emocional que se desarrolla, digamos, a raíz de, Vale. en este caso, de que el cerebro a ti te genere dopamina, te genere cortisol y te genere adrenalina, ¿sí? Entonces, aunque tú no lo creas, la pérdida de una persona te está generando un estado de alerta. Por ejemplo, si se nos muere la mamá, nosotros estamos en un estado de alerta por saber qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar luego de la ausencia de esa persona. Entonces el organismo está como ante la expectativa y como en alerta de qué vamos a hacer en la vida sin la presencia de esa persona, de ese ser querido. ¿Sí? Entonces eso genera estrés. Y el estrés no solamente es el que, ay, no, que estoy estresado y que me siento ansioso, que me siento como angustiado. No. El estrés se manifiesta de muchas maneras y puede ser quitándote el sueño, sintiéndote agotado e incluso sintiéndote como ansioso y que no muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos estrés, las glándulas suprarrenales generan cortisol. Y el cortisol es como lo que nos mantiene alerta y nos llena de energía. Tú puedes tener estrés y te sientes como llena de energía, quiero hacer algo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero eso es estrés, ¿sí? Igual que la adrenalina. Y por ejemplo, hay algunas situaciones que Yo no no sé se qué hacer en generan el Facebook, como la que yo porque siento eso, yo que se llama como un vacío aquí y entonces todo el tiempo es ese vacío. O sea, ya vamos a ver cómo el estrés influye en todo, prácticamente en todo el cuerpo, tanto en el estado físico y en el estado emocional. ¿Sí? Ese vacío me lleva como Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando digamos, tú tienes estrés, el flujo sanguíneo siempre tiende a irse hacia los órganos más principales como el cerebro y los músculos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en el estómago ya no va a haber el mismo flujo sanguíneo y digamos, el ritmo digestivo se ralentiza. Entonces, muchas veces se expresa mediante estreñimiento, diarrea,
acidez. Entonces, de todas estas maneras puede influir el estrés en nuestro organismo. Lo que tú dices que te va a hacer puede estar relacionado con, digamos, la afectación en el sistema digestivo. Se puede presentar colon irritable, por lo mismo. ¿Sí? En este caso, cuando las glándulas suprarrenales empiezan a segregar más cortisol, inhiben la producción de dopamina. Y la dopamina tiene que ver, por ejemplo, con el sistema inmunológico. Ellas también contienen unas hormonas que se relacionan con el sistema inmunológico y ya en ese caso estaríamos expuestos a infecciones y enfermedad. ¿Sí? Entonces hay muchos factores, digamos, con muchas consecuencias que podemos sentir en nuestro cuerpo, a lo que también llamamos somatización, a raíz del estrés. Entonces, continuando con eso, y ahorita lo vamos a ver también más adelante, un accidente, una enfermedad o un problema económico es un factor dentro de la situación de vida. En el trabajo, la sobrecarga de trabajo por tener demasiadas responsabilidades o plazos ajustados, falta de reconocimiento, es decir, sentirse no valorado o no recompensado por el trabajo, conflictos con compañeros o superiores, problemas de comunicación o falta de apoyo. Esas son situaciones o factores que nos generan estrés. Tenemos las relaciones personales, donde los conflictos familiares, como dificultades en la comunicación, la falta de apoyo, violencia intrafamiliar, son factores que nos generan estrés. Problemas con amigos, como acoso, presión de grupo, falta de apoyo emocional, y las relaciones tóxicas, como la desconfianza, falta de respeto, el maltrato, los celos, son factores que nos mantienen siempre en alerta y nos mantienen generando un estado de estrés. En cuanto a salud, pues las enfermedades crónicas o agudas, bien sean de nosotros mismos o de algún familiar, el dolor crónico o agudo nos genera también estrés. Cuando tenemos un dolor, pues hay muchas hormonas empiezan a segregarse para poder combatir este dolor y a la vez generan estrés. Problemas de sueño como el insomnio o falta de sueño reparador también nos genera estrés. Y también vendría siendo la falta de sueño una causa o una consecuencia del estrés. Es causa y es consecuencia a la vez. Factores ambientales, aquí por ejemplo ahora mencionamos lo del tráfico. ¿Sí? Entonces, dentro de esos factores entraría el tráfico, el estar por horas en un trancón, no poder llegar a tiempo al trabajo, la contaminación como del aire, el ruido, ¿sí? Las bocinas de los carros, la gente en la calle, las exigencias de la sociedad, la presión social, la falta de apoyo, todo eso son factores estresantes. Entonces, esos factores son cosas que nosotros podemos afrontar, evitarlos o pues enfrentarlos, ¿sí? Y ya ahora lo vamos a ver cómo vamos a poder tener técnicas para poder, digamos, evitar esos factores o esas causas de estrés. Entonces, ahora estamos hablando de lo que genera el estrés tanto en el cuerpo como en el estado emocional. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con los efectos en la salud física. El estrés crónico puede aumentar la presión arterial y el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. ¿Por qué? De lo que les decía ahora, el flujo sanguíneo aumenta y el ritmo cardíaco aumenta cuando hay una situación de estrés. Por eso podemos desarrollar enfermedades cardíacas. Y el estrés también puede causar problemas digestivos como úlceras, colon irritable y otros trastornos gastrointestinales. Por lo que les decía ahora, ya digamos el estómago, el sistema digestivo no va a tener el mismo flujo sanguíneo, entonces los ritmos digestivos se van a ralentizar y lo que puede generar acidez, colon irritable, mala digestión de los alimentos y no tengo claro ahorita, pero también tiene influencia en una hormona que nos ayuda con la digestión que digamos ralentiza o inhibe la producción de esta hormona. Por otro lado, tenemos aquí el estrés puede debilitar el sistema inmunológico, haciendo que la persona sea más susceptible a enfermedades, lo que les decía anteriormente.
ya no hay producción de dopamina que se relaciona con el sistema inmunológico y vamos a estar más expuestos a enfermedades o a infecciones. El estrés también puede contribuir a otros problemas de salud como dolores de cabeza, fatiga, problemas de sueño y cambios en el apetito. Muchas veces los cambios de apetito pues, se deben a lo que les mencioné, problemas de sueño porque tenemos un cortisol alto y además tenemos alta segregación de adrenalina, dolores de cabeza y fatiga también pues, por el aumento del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea. En cuanto a los efectos en la salud emocional. Entonces, el estrés crónico puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad y depresión. El estrés puede hacer que la persona se sienta más irritable y fácilmente enojada. Cuando nosotros estamos estresados, muchas veces no queremos que nadie nos hable, no queremos salir de pronto a cine, a comer con alguien que nos haya invitado y normalmente queremos estar solos o aislados de las demás personas. El estrés puede afectar la capacidad de concentrarse y prestar atención. Cuando nosotros estamos estresados, siempre prácticamente estamos pensando es en ese factor estresor, ¿sí? Y no estamos concentrados en nuestras tareas diarias, bien sean tareas académicas, tareas laborales, tareas de la casa, y tendemos siempre pues como a distraernos. Bueno, agotamiento emocional. El estrés crónico puede llevar a un estado de agotamiento emocional conocido como burnout. El burnout es como decir, me siento quemado, me siento frustrado, y ya es cuando estamos en un nivel de agotamiento muy alto, sentimos que no rendimos, por ejemplo en el trabajo por mucha sobrecarga laboral, por un horario muy extendido, o porque llevamos muchos días seguidos trabajando y ya nuestras capacidades emocionales y físicas sentimos que ya no nos dan. Entonces es ahí cuando decimos estoy cansado, ya no doy más, y esto es debido pues también al estrés. Problemas de sueño, como lo decíamos anteriormente. El estrés puede interrumpir el sueño y dificultar conciliar el sueño, ¿sí? Debido a que se produce el cortisol, a que se produce la adrenalina, pues casi siempre vamos a estar en estado de vigilia, en estado de atención, y pues no vamos a poder conciliar bien el sueño, por lo tanto vamos a sentir cansancio también, vamos a sentir fatiga. Cambios en el comportamiento. El estrés puede llevar a cambios en el comportamiento como el aislamiento social, que ya lo decía, porque pues sentimos de pronto irritabilidad, enojo, no queremos que nadie nos hable, no queremos compartir con las demás personas y tendemos pues a aislarnos. El uso de sustancias nos puede llevar también a consumir pues, sustancias tanto medicinas como sustancias psicoactivas que nos ayuden a superar esos niveles de estrés. Y pues cambios en la alimentación. Muchas veces el estrés nos genera ansiedad, tendemos a comer más porque necesitamos más energía y pues bueno, esto desencadena en otros problemas. Aquí les voy a dejar otro videito. Estudia para un examen. Trata de hacer más cosas de las que le permite el tiempo. El estrés es una sensación que todos tenemos al ser desafiados o abrumados, pero más que solo una emoción. El estrés es una respuesta física que viaja por todo el cuerpo. A corto plazo, el estrés puede ser ventajoso, pero cuando se activa con mucha frecuencia o por demasiado tiempo, la respuesta primitiva al estrés no solo cambia su cerebro, sino que también daña muchos otros órganos y células del cuerpo. La glándula suprarrenal libera hormonas del estrés, cortisol, epinefrina, también conocida como adrenalina, y norepinefrina. Conforme viajan estas hormonas por el torrente sanguíneo, llegan fácilmente a los vasos sanguíneos y el corazón. La adrenalina hace que el corazón lata más rápido, eleve la presión arterial y con el tiempo provoca hipertensión. El cortisol puede hacer que el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, no funcione con normalidad,
Los científicos saben ahora que este es un paso temprano en el desencadenamiento del proceso de la aterosclerosis o placa de colesterol acumulada en las arterias. Estos cambios aumentan la posibilidad de ataque cardíaco o derrame cerebral. Cuando el cerebro detecta el estrés, activa el sistema nervioso autónomo. A través de esta red de conexiones nerviosas, su gran cerebro comunica el estrés a tu entérica o sistema nervioso intestinal. Esta conexión cerebro-intestino puede perturbar las contracciones rítmicas naturales que mueven los alimentos en la barriga, que llevan al síndrome del intestino irritable y puede aumentar la sensibilidad intestinal al ácido y hacer más probable que sienta acidez estomacal. A través del sistema nervioso intestinal, el estrés puede cambiar la composición y función de las bacterias intestinales que pueden afectar a la salud digestiva y general. Se los puede activar. Hablando de la digestión, ¿el estrés crónico afecta a la cintura? Bueno, sí. El cortisol puede incrementar el apetito. Se dice que el cuerpo repone las reservas de energía con alimentos muy calóricos y carbohidratos y hace que usted prefiera comida reconfortante. Altos niveles de cortisol pueden hacer que esas calorías adicionales vayan al vientre profundo. Este tipo de grasa no solo hace más difícil abrochar los pantalones, es un órgano que libera hormonas y químicos del sistema inmune llamadas citoquinas, que pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y resistencia a la insulina. Mientras tanto, las hormonas del estrés afectan las células inmunes. Inicialmente ayudan a luchar contra invasores y sanar después de una lesión, pero el estrés crónico amortigua la función de algunas células inmunitarias, lo hace más susceptibles a infecciones y reduce la velocidad de sanación. ¿Quiere vivir una larga vida? Puede que tenga que frenar el estrés crónico. Esto se debe a que incluso se ha asociado a telómeros acortados, los extremos de los cromosomas que miden la edad de una célula. Los telómeros recubren a los cromosomas y permiten que el ADN se copie cada vez que una célula se divide sin dañar el código genético, y se acortan en cada división celular. Si los telómeros se acortan mucho, la célula no puede dividirse y muere. Como si todo esto no fuera suficiente, el estrés crónico tiene aún más maneras de sabotear su salud con acné, pérdida de cabello, disfunción sexual, dolores de cabeza, tensión muscular, déficit de atención, fatiga e irritabilidad. ¿Qué significa todo esto para usted? Su vida siempre estará bajo situaciones de estrés, pero lo que importa a su cerebro y a todo su cuerpo es la manera de responder a ese estrés. Si puede ver esas situaciones como desafíos que puede controlar y dominar, más que como amenazas insuperables, le irá mejor en el corto plazo y estará saludable a largo plazo. Si la administración del tiempo es una de las cosas que le causa estrés, tenemos algunos consejos para usted de parte de las computadoras. Descubra el... Listo. Después de escuchar esto, ¿ustedes creen que tendríamos o que es necesario, digamos, mirar cómo utilizamos técnicas y herramientas para poder afrontar esa situación de estrés? Sí. ¿Ha sentido alguno de los efectos emocionalmente o físicamente del estrés en ustedes? Sí. Yo creo que tengo estrés agudo. ¿Sí? Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver unas técnicas que son muy sencillas, pero que nos van a ayudar mucho ante las situaciones estresantes, ¿sí? Que las podemos poner en práctica tanto en la casa como en el trabajo. Y vamos a iniciar con unas técnicas de respiración. La técnica, bueno, la respiración profunda y consciente puede calmar el sistema nervioso rápidamente y nos ayuda a controlar, pues, el estrés. Entonces, vamos a hacer 4 técnicas y les pido que se pongan de pie, con eso se mueven un poco y se desestresan. Por favor, todos de pie. Todos. Todos de pie. Entonces, vamos a empezar con la técnica de respiración profunda. ¿Sí? ¿En qué consiste? Vamos a inhalar lentamente por la nariz, dejando que el abdomen se eleve. Aguantamos la respiración por unos segundos y luego exhalamos lentamente por la boca, sintiendo cómo
el abdomen de 100. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Exhalamos. Listo. ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo. Exhalamos. Y esta es una técnica que podemos aplicar en repetidas veces, pues para poder controlar el estrés. Tenemos otra que es la respiración abdominal. Colocamos una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen. Vamos a inhalar profundamente por la nariz, sintiendo que el abdomen se expande, ¿sí? Es decir, se infla. Mientras el pecho se mantiene relativamente quieto. Y luego exhalamos lentamente. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Soltamos. Vamos a hacer lentamente nuevamente. 1, 2, 3. Soltamos. ¿Listo? Y tenemos ahora otra técnica, que esta es la técnica, esta es la alterna. Y lo que vamos a hacer es respirar por una fosa nasal mientras tapamos la otra, ¿sí? Y luego tapamos esta y exhalamos por la otra fosa nasal. Entonces, tapemos una, inhalamos. Tapamos la otra y exhalamos. ¿Listo? Lo hacemos de nuevo. Inhalamos. Exhalamos por la otra fosa nasal. Bueno, vamos a ver una que es la 4, 7, 8. Que esta es un poco más complicada, pero yo las practiqué y siento que es como la que más ayuda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inhalar por 4 segundos. Sostenemos la respiración por 7 segundos y luego la soltamos en 8 segundos. ¿Sí? Pues vamos a inhalar en 4 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Sienten como el cerebro como que se descomprime? Bueno, entonces esta es otra de las técnicas. Exacto. Yo las practiqué y siento que es como la que más ayuda a que uno se sienta un poco más relajado. ¿Sí? Entonces, aquí dejamos esas 4 técnicas para que, pues, como les digo, las apliquen bien sea en la casa o en el hogar ante una situación estresante y ayuda bastante. Entonces, además de las técnicas de respiración, también podemos aplicar técnicas de relajación muscular progresiva. ¿Sí? Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es una técnica de relajación muscular en los dedos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a respirar profundamente. ¿Sí? Entonces, si lo vamos a hacer en este momento, lo vamos a hacer para practicarlo. Si lo vamos a hacer en la casa o en otro sitio, vamos a buscar un sitio tranquilo donde podamos relajarnos, respirar. ¿Sí? Y vamos a respirar profundamente. Y luego vamos a tensar un grupo de músculos que en este caso van a ser los dedos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tensar los dedos de los pies. Vamos a tensar por unos 10 a 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo soltamos. ¿Sí? Y eso nos ayuda a extensionar los músculos. Lo podemos hacer tanto con las
extremidades inferiores, como también con los dedos de las manos. Podemos tensionar los brazos y luego extensionarlos para que nos ayude pues, a relajarnos muscularmente. Lo hacemos, digamos, inicialmente con 5 a 10 segundos y ya luego lo que podemos hacer es ir aumentando el tiempo para tener una mejor relajación, una mejor, digamos, destensionamiento muscular. Esto sería en cuanto a las técnicas que íbamos a practicar. Ya el resto serían como sugerencias, el ejercicio físico. La actividad física libera endorfinas que tienen efectos positivos en el estado de ánimo y ayudan a reducir el estrés. Cualquier tipo de ejercicio que disfrutes puede ser beneficioso. Si quieren pueden sentarse y ya pues seguimos mirando en la pantalla. Creo que este video no tuvo enlace. Entonces tenemos también gestión del tiempo y priorización. Aprender a organizar las tareas. Establecer prioridades realistas y delegar cuando sea posible puede disminuir la sensación de agobio. Entonces tenemos que aprender a distribuir nuestras tareas, en qué tiempo las vamos a hacer y si realmente son necesarias hacerlas o no son necesarias. Tenemos la matriz de Eisenhower que nos ayuda mucho cuando tenemos una tarea o varias y poder determinar qué tarea realizo primero, cuál puedo delegar o cuál no puedo realizar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos un cuadrante que es una tarea no importante, importante, urgente o no urgente, ¿sí? Entonces aquí podemos decidir, si la tarea no es importante y no es urgente, podemos decidir programarla y hacerla después. Si tenemos una tarea que es importante y es urgente, la hago de inmediato, le doy prioridad a eso. Si tengo una tarea que es importante, que no es importante, pero que no es urgente tampoco, decido no hacerla y puede que la haga después o definitivamente no la haga. Entonces así empezamos a priorizar las tareas, en qué tiempo las hacemos y si realmente vale la pena hacerlas o no. Desarrollar habilidades de afrontamiento. Entonces, tenemos que identificar las propias estrategias de afrontamiento ante el estrés y desarrollar aquellas que sean más adaptativas y saludables. Por ejemplo, buscar soluciones a los problemas en lugar de evitarlos. Podemos cambiar la perspectiva de cómo vemos una situación estresante, pensar de manera positiva y así poder tratar de contrarrestar esos problemas de estrés. Establecer límites. Muchas veces a todo decimos sí, nos cargamos de compromisos, nos cargamos de tareas, nos cargamos de trabajo, y entonces tenemos que aprender a poner límites y a decir no para nosotros mismos, no causarnos estrés con cosas que no vamos a poder hacer. Resolver problemas. Tenemos que identificar cuál es la causa de estas situaciones estresantes y si podemos resolverlo, pues como dice, cortar de raíz este factor que nos genera estrés. Aceptar la situación, reconocer que hay situaciones que no podemos cambiar y tratar de afrontarlo. Y si es necesario, buscar ayuda profesional, si ya el estrés pues, se nos sale de las manos, como dice. Y por último, una alimentación saludable. Una dieta equilibrada puede mejorar el estado de ánimo y la energía, haciendo que sea más fácil afrontar el estrés. Ahora nos vamos con unas preguntitas cortas, sencillas, a ver si prestaron atención o no. ¿El estrés puede afectar mi sistema digestivo? Sí. Exacto. ¿El estrés positivo se denomina distrés? ¿Sí? ¿Seguras? ¿Falso? ¿Cómo se denomina? El estrés positivo es eustrés. Si un pariente fallece, ¿puede esto ser un factor de estrés? Sí. Exacto. ¿Puede ser el estrés la causa de mi insomnio? Sí. Sí, seguro. ¿Listo?
Eso fue todo, les agradezco su participación, su atención. Le pago, usted lo que se va a hacer en la cabeza.